Es importante mencionar y como hemos estado estableciendo, particularmente sobre este evento que ocurrió y que denunció hace unos días la pastora Iris Nanet, que yo quiero hacer ¿verdad? Un paréntesis. Yo creo que todo aquel pastor, evangelista, ministro, abogado, cristiano o cualquier laico que represente o de alguna forma promueva la predicación del evangelio tiene que alinearse en este sentido con esta causa de estas personas, porque estas personas no solamente representan la congregación liderada por la pastora, sino que también representan el reino que nosotros representamos. Pero hablando sobre el hecho particular, hay una ordenanza, licenciada, que es la ordenanza número 20 del municipio de Bayamón, liderado por el honorable alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo. Yo quiero hacer ¿verdad? Esta pregunta basada en esta ordenanza número 20, porque la ordenanza lo que explica y la ordenanza que utilizó el agente de la policía estatal fue la parte de la ordenanza que dice que se prohíbe en el municipio, en áreas públicas, la exposición o el compartir de propaganda de ninguna índole. Y es por eso que la pastora decía, y nosotros coincidimos con ella, que cuando tú estableces una ordenanza en un municipio que establece que tú no puedes compartir propaganda de ninguna índole, pues también estamos nosotros los que compartimos propaganda, porque compartir un tratado, repartir una invitación por escrito cae en lo que es una propaganda. Así que yo quiero preguntarle, esta ordenanza basado ¿verdad? En esta zona gris de que no se puede repartir propaganda, ¿cuál legítimo puede ser? Y si puede tener excepciones. Es inconstitucional, es inconstitucional. Lo que pasa es que las ordenanzas, las leyes, hasta que no se derrogan específicamente por una decisión de algún tribunal, no se revierten, se revocan, pues siguen allí hasta que alguien, ¿verdad?, levanta una voz y lleva un procedimiento y ataca la constitucionalidad. Pero, ¿por qué yo digo que es inconstitucional? Bueno, todo este problema que siempre surge con los gobiernos y más con los gobiernos muchas veces inferiores me refiero a que obviamente en Puerto Rico hay ¿verdad? Está el gobernador, está la sesión municipal y regularmente lo que vemos es un desconocimiento de las propias personas que dirigen muchas de estas agencias. Y a pesar de que conocen o pueden ser asesorados en algún momento, dejan correr, como decimos nosotros, la bola. Esto es claro, mire, específicamente, yo la voy a citar, específicamente hay una carta circular, porque como estás hablando, ahorita escuché los hechos, ¿verdad? Porque eso es bien importante, no podemos atribuir a cualquier gestión, eso es inconstitucional, o está mal, o yo tengo asuntos genéricos, ¿no? Pero específicamente hablaste de que el que intervino con la persona fue un policía estatal aludiendo a una ordenanza municipal. Pues bueno, hay una carta circular del 2020, la número 5, del Departamento de Justicia. ¿Y por qué estoy haciendo alusión? Porque muchas veces el Departamento de Justicia recibe preguntas, inquietudes y pone su opinión sobre cuál es el estado de derecho de ciertos problemas. Y específicamente hay una carta circular, la 5 del 2020, que habla sobre las normas para la protección de la libertad religiosa en la rama ejecutiva. Pero ¿a quién va dirigido esto? ¿A quién le están explicando esto? Miren, a los secretarios y a los jefes de agencia, a los departamentos de instrumentalidades públicas, a los presidentes de corporaciones públicas, a los alcaldes de los municipios de Puerto Rico y a la oficina del tercer sector. ¿Y qué es lo que dice ahí? Pues mire,
En la página 4, específicamente, esto es una carta que va explicando cómo las personas van a interpretar el asunto de la libertad religiosa. Y hay unos principios de libertad religiosa y específicamente en la página 4, a lo relativo al gobierno, si puede limitar actos o abstenciones basándose en asuntos religiosos exhibidas. ¿Por qué? Porque el asunto, como les dije, de la libertad religiosa es el derecho a creer o no creer, pero es el hecho también de expresar públicamente mi fe, no solamente creer y quedarme metido dentro de un cuarto en mi casa o dentro de una iglesia. Y específicamente dice el párrafo 6 que el gobierno no puede permitir la distribución de material y o panfletos con expresiones ideológicas, por ejemplo, está haciendo un ejemplo, en un parque, y a su vez prohibir la distribución de material y de panfletos religiosos en ese mismo parque. ¿No le suena eso a lo que estamos hablando? Eso fue una decisión del Tribunal en el 2020. Eso fue el otro día. ¿Y saben fue? Es el caso de Roman Catholic de la diócesis de Brooklyn versus Cuomo. ¿Ustedes se acuerdan cuando en la pandemia empezó el asunto de que Cuomo tenía unas exigencias bien fuertes y a los judíos no los dejaba expresarse en las calles, pero dejaba expresarse a los que estaban violando la ley en riots y en turbas? Pues eso ya está resuelto. Y eso fue en el contexto, la libertad religiosa en el contexto de servicios religiosos versus otras actividades similares, pero que eran seculares. Así que, ¿por qué vamos? ¿Por qué hablamos de esto? Porque desde la fundación de Estados Unidos, la cláusula del libre ejercicio, que es el asunto, ¿verdad?, que estamos hablando, si yo puedo ejercitar libremente mi fe, pues se ofrecen protecciones contra estas acciones de los gobiernos que puedan afectar las conductas religiosas específicamente. Y obviamente hay unas excepciones porque, ¿sabes? Tú no puedes estar haciendo un culto, o sea, frente de una casa a las 4 de la mañana. O sea, tú no puedes decir, yo voy a parar las calles hoy y voy a dar un culto y no va a pasar nada y se tiene que convertir todo el mundo. O sea, eso no es así. Eso no es así. Pero hay una conducta legal, o sea, hay marcadas excepciones, porque obviamente cuando el gobierno hay una conducta legal y protegida y es hecha y otra acción bien parecida, pero con motivos seculares, no puede, o sea, no puede declarar ilegal una sí y otra no, y menos simplemente porque es religioso. Y está sucediendo. No solamente eso, licenciada, fíjese que usted acaba de tocar un tema, acaba de tocar un punto muy importante sobre este evento particular. Es el hecho de dónde se establece el servicio religioso que estos ancianos celebran el pasado viernes, que no es necesariamente en un lugar privado, que no necesariamente es en un lugar donde vienen dándolo una sola vez, que es en un lugar que es un lugar público, es una esquina pública. Hay consistencia. Esperemos ya pronto, ya posiblemente el lunes, tener a la pastora Irina Torres. Vamos a hacerle una invitación para que ella pueda estar aquí con nosotros o pueda clarificar. Incluso yo conozco los ancianos que vivieron, y hablé con ellos hace unos días, que vivieron este proceso. Así que no es que era un sitio privado, es que era un lugar público. Y es por el lugar donde estaban, que era público, que entonces viene el oficial de la policía a establecer ese inciso de la ordenanza número 20 del municipio de Bayamón. Escuche bien, el alcalde de Bayamón, lo que le dice una abogada de Puerto Rico, que es inconstitucional, no es accesible y no es legal. Y es a raíz de que el espacio es público
que este oficial utiliza este inciso de la ordenanza para decirle, miren, ustedes están en un lugar público y como ustedes están en un lugar público, la ordenanza del municipio dice que ustedes no pueden promover ningún tipo de tema establecido en una propaganda, porque ¿qué es una propaganda? Eso está en una zona gris, porque puede ser un papelito como puede ser Anuncio, un ¿verdad? anuncio Billboard. en un megáfono. Porque cuando yo estoy aquí haciendo un anuncio, eso es una propaganda. Claro. Entonces, si yo me paro en una esquina del municipio de Bayamón para decir, hermano, los quiero invitar a mi iglesia el próximo viernes, ¿qué es eso? Eso es una propaganda. Entonces, es preocupante que en un municipio tan poderoso, tan influyente en otros municipios, como lo es el municipio de Bayamón, que exista una ordenanza que establezca semejante asunto, porque atenta contra la libertad de la iglesia, y no solamente contra la libertad de la iglesia, lo vamos a presentar el próximo lunes en una continuación sobre este tema. Ayer estuve viendo un video de la senadora del Partido Independentista puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, que hace unos años atrás ella habló sobre el establecimiento sobre esta ordenanza que le prohibían incluso a otros partidos. Entonces, otros partidos políticos tampoco pueden dar una propaganda. Otras entidades. Entonces, Esa es la hipocresía más grande, pastor. Esa es la hipocresía más grande y eso, el martes pasado se me hizo esta pregunta. Obviamente, yo no tenía ni tengo los detalles de los hechos, porque los hechos pueden cambiar la apreciación ¿verdad? La consulta o la opinión, mejor dicho, porque no estamos, ¿verdad? Esto es un asunto, estamos dando una opinión general. No somos abogados de ninguna parte, así que estamos planteando los derechos principales y generales, legales sobre esta dinámica, pero ciertamente es una contradicción para efectos de argumentación el hecho de que uno de los propagadores de basura más intensa en este país son los partidos políticos, ya sea en campaña política y fuera de campaña política, porque toda la propaganda que ponen en los postes y que ponen en las calles, ustedes han visto que la remueven una vez pasen las primarias, pasen las elecciones, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Y existen en Puerto Rico leyes específicamente de la Oficina de Permisología que prohíben a cualquier ciudadano poner un cruzacalle y ya la semana se lo están quitando. Y entonces tenemos a estos mismos políticos de alguna manera con esta, ¿verdad? Con esta cara tan, ¿verdad? Que no le falta, o sea, no le falta, hay que ser honesto, o sea, la política, los políticos se creen los reyes de este país y de alguna forma yo esperaría que esa expresión pública, que vi que hubo una corta expresión pública del municipio de Bayamón, el mismo día el mismo martes o el miércoles, expresando que ellos no tenían nada que ver con eso. Bueno, yo pienso que un gobierno con tantos recursos que tienen los gobiernos y tanto dinero que le pagan a los abogados y a sus consultores, yo creo que debe invertir en unos buenos consultores sobre la no violación de derechos civiles y específicamente los religiosos y tanto religioso y tanta iglesia que hay en Bayamón. En este caso, volvemos. Los hechos específicos uno no lo sabe porque el mover y mover la información se van cambiando. Pero lo que sí sabemos es que la expresión religiosa, como la expresión, la libertad de expresión constitucionalmente protegida, no es sin límite. Por lo tanto, sabemos que hay unas limitaciones de foro, de lugar, de tiempo, que obviamente se puede ver también afectada el derecho a la libertad religiosa. O sea, esto no es absoluto porque cuando estamos tratando con sociedad tenemos que, ¿verdad?, aportar a que este mensaje, ya hablándole a los religiosos, no se dañe porque usted es un imprudente. Así que por eso sabemos que no es simplemente porque unas personas hayan estado en un sitio un montón de años, es legal, eso no es así. ¿Cuántos años nosotros somos víctimas
de los encapuchados rompiendo y haciendo manifestaciones ilegales frente al Capitolio en Puerto Rico y en las calles. Eso no quiere decir que es legal, pero hay gente que lo hace. En este sentido, sabemos que si usted va a hacer una actividad religiosa o no religiosa, porque ese es el punto, que la expresión pública, tú no puedes limitar el contenido de las expresiones, a menos que sean una de las excepciones que sí el derecho ha reconocido. Por ejemplo, tú no puedes gritar fuego dentro de un cine. ¿Por qué? Porque puedes ocasionar, y eso está resuelto. Hay diferentes expresiones que aunque usted las puede hacer, tiene unas consecuencias legales. Así que usted le puede decir lo que sea a una persona, pero si le violentan la libertad, la paz mental, ¿verdad? Hay unos recursos, así que para la expresión, ya sea secular o no secular, en lugares públicos, si usted va a interferir primero con el paso de peatones, porque usted quiere cerrar una calle, porque usted va a tener una actividad que puede de alguna manera traer conflicto o se espera una masa de gente en particular. Claro que hay reglas y métodos y permisos y seguros y todas esas cosas. No podemos ser ciegos, ¿verdad? Si usted quiere hacer una actividad en un parque, el parque no es suyo. Usted tiene que, ¿verdad?, hacer unos procesos. Pero el hecho de venir un policía estatal, simple y llanamente, y hablar con esta excusa tan barata, me da pena porque quien no conoce, ellos están en el medio, como siempre digo, los policías es penoso que tienen que enfrentar unas situaciones y no están capacitados, pero yo estoy citándole hoy que se presume que estén capacitados para bregar, para proteger el derecho de la libertad religiosa, para proteger el derecho de la expresión, sea secular o sea religiosa. Y ahí es donde veo el problema. Sus supervisores son los que deben de estar haciendo unas expresiones y si fue el policía estatal, el secretario de Justicia debe de estar haciendo unas expresiones sobre esto porque este evento incide no solamente con el asunto de la libertad religiosa, incide con la violación a leyes que protegen la edad avanzada. O sea, aquí estamos hablando de agresiones también.